Estábamos conversando sobre esta ideología compleja, complicada, totalmente fuera de la realidad, en la que se mezclan además muchísimos planos, porque importar una ideología china, meterle su lado estalinista y sazonarla con sabor nacional, ya te quedaba un poco un arroz con mango. Y mi pregunta era, ¿cómo cala en la población, en determinada población? ¿Por qué? ¿Cuánto de este discurso tan enrevesado entendían muchas de las personas que se plegaron a Sendero Luminoso? Muchas de ellas, hay que decirlo, además, personas quechohablantes que no tenían ni estudios completos, que me imagino que si para nosotros es complicado entenderlo con todas las universidades que hemos tenido, para una persona de escasos recursos no debía haber captado claramente qué era lo que le proponían, ¿o sí? No. En la Comisión de la Verdad encontramos documentos copiados por campesinos que cuando se hablaba de revisionismo decían revis por una parte, nonismo por otra parte. O sea, no iban a entender, pues, y menos la lucha contra Juan Cufén y que muere el perro de Deng Xiaoping. Porque, por cierto, no lo entiende un chico de primeros ciclos de la Universidad en Lima, ¿no? Lo que sí es cierto es que detrás de Abimael Guzmán se formó un círculo íntimo, primero sus mujeres, la primera esposa, Nora, la segunda esposa, Elena Iparraguirre, y las otras dos. Cuando cae con 4 mujeres. Así es. Que lo rodean. Él instaura una dictadura ideológica y logra convencer al primer círculo diciendo que él es portador de un pensamiento distinto al de los demás y que ese pensamiento no es producto de su genialidad, sino que la materia, los millones de comunistas revolucionarios del mundo han logrado transformar la materia consciente. Y él ha sabido aprender de eso de tal manera que logra ver la realidad de una manera distinta a la tuya y a la mía. Él ve la realidad como es, no como aparenta ser. O sea, es un iluminado, pues, ¿no? Entonces es un iluminado. Una secta. Una secta. Y la manera de convencerlos no es tanto discutir eso, porque ya en el Congreso, con los 19 de asistentes, ahí discutió eso, ¿no? Un chiste. Durante 3 días lo estuvo diciendo, ustedes son unos sonsos que no se dan cuenta, ni me reconocen a mí un pensamiento superior al suyo. Lo que sucede es que daba entonces, poder, tengo un fusil. Claro. No era el convencimiento de esta ideología lo que hizo que todos lo siguieran. Había otros factores. Por un lado, la condición en la que las personas que lo siguieron se encontraban, claro, ¿no? Porque había un caldo de cultivo para que esto funcionara. Claro. Y segundo, que les dio la posibilidad de ¿qué? De hacerse un lugar en la sociedad. ¿Qué era lo que sedujo finalmente a esta masa que salió detrás de él? El uso de la fuerza, de la arbitrariedad del poder, cuando tienes tú instrumentos, armas y que no tienes que dar cuenta a nadie. En Uchurajay, lo que sucedió con los periodistas de Uchurajay fue el levantamiento de Uchurajay contra el comité de Sendero Luminoso que separaba a los hombres y a las mujeres, ¿no? Contra la costumbre de ellos. Y en la noche le daban charlas a las mujeres. Entonces los campesinos hombres creían que se estaban acostando con las mujeres. O sea, se instala un poder arbitrario, por eso la dictadura senderista en realidad era una suerte de neofascismo disfrazado con un lenguaje izquierdista, pero que generaba eso. Pero a los que implementaban la dictadura le daban un fusil, un cuchillo y la fuerza de decir, tú me sigues a mí, o si no, yo te mato. Pues. No, ¿cómo te mato? Te degollo. Además el país va a ser tuyo, ¿no? Claro. Esa era un poco la oferta. Ahora, Carlos, varias cosas que a mí me llaman la atención. ¿Cuándo se comprendió el fenómeno de Sendero Luminoso? O sea, ¿cuánto tiempo? Porque obviamente todo esto que sabemos hoy, no lo sabíamos, pues cuando colgaron los perros, tú decías, tú en la luna, nadie entendía de dónde salían los perros. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que las personas encargadas de combatir a Sendero Luminoso entendieron a qué cosa enfrentaban? Creo que fue un proceso paulatino. Primero, no es cierto que la policía de investigaciones, es decir, de donde vienen los miembros del GEIN, no habían hecho nada. En 1982... se escapan del CRAS de Ayacucho, de la cárcel de Ayacucho, 240 senderistas. Así es. ¿Quién los había metido presos? Los policías, pues, de investigaciones. Eso comienza a esclarecerse hacia 1987, cuando el coronel Javier Palacios, de la ex-PIP, va a la escuela política de Fuxican en Taipei y trae la tesis de la guerra política. Guerra de organizaciones, guerra de liderazgo, guerra de masas. Entonces, con esa idea se plantea la necesidad de cómo ingresamos a la organización. ¿Dónde está la organización? Nadie sabía, pues está muy bien lo que dicen el GEIN, y ese es su principal logro. No se sabía quiénes eran, no se sabía dónde estaban, no se sabía cuántos eran. Y cuando utilizan ese tipo de metodología de ir
rastreando, no simplemente capturando, sino persiguiendo y estableciendo cuáles eran los contactos que tenían. Imagino que infiltrándose también, Claro. ¿no es cierto? Entonces allí empiezan a tener ya cada vez más conocimiento y precisión. En este caso del GEIN, el propio Benedito Jiménez informó a la Comisión de la Verdad que él recibió en 1985 una carta sellada, sin nombre, que iba dirigida a la DINCOTE y que se la trasladaron a él porque él era jefe del grupo Delta 5, donde una señora que se iba del país con su hijo denunciaba que en tal sitio, ¿no?, la dirección, con tal persona, allí a su hijo lo han querido convencer para integrarlo a Sendero Luminoso. Esa carta Benedito Jiménez la guarda durante 5 años. Y dice, porque no habían condiciones. Entonces... Más bien porque no se lo tomaban muy en serio, pareciera, ¿no? Pero textualmente... Bueno, porque esa es la época en que todavía creían que eran no había condiciones. Y cuando forma el GEIN en marzo, durante 90 días lo que hacen es el seguimiento a esa carta, pues. Y logran el primer golpe, que es en 1 de junio del año 90, que casi lo capturan a Abimael Guzmán. ¿Ahí está el video de Sorba? No, el video de... perdón, lo del Sorba el griego, eso es en enero de 1991, al año siguiente. Pero en junio de 1990 capturan el local donde estaba el grupo de apoyo partidario. Y encuentran los lentes de Abimael Guzmán. 48 horas había estado ahí. Lo que podría haber significado que Agustín Mantilla hubiera sido el gran pacificador del país porque todavía era el ministro del Interior. Entonces, para que veas cómo se han ido construyendo una acción merecedora de todo el punto de vista de los miembros del GEIN. Yo te decía, es como si hubiéramos ganado a Argentina sin haber perdido el penal, ¿no es cierto? Así es. Pero no es solamente, ojo, el GEIN. El GEIN era parte de la DINCOTE. Así es. Y el jefe de la DINCOTE era el general Quetín Vidal, que ahora ha desaparecido de escena. Hasta ha sido recortado de las fotografías o de los videos que yo veo, al estilo estalinista, porque cuando Abimael Guzmán dice, lo que está acá no se puede quitar, está conversando con Quetín Vidal. Claro. Y antes veíamos... Además era la escena en la que todos reconocemos. Y lo veíamos, ¿no?, a él, ahora ya no estamos. Hay varias cosas que a mí me recuerdan, que siempre me han creado muchísima curiosidad esa captura. Nosotros vivíamos con la sombra de Abimael Guzmán. Por el video de Sorba el griego actualizamos una imagen que no era muy distinta de los dibujos de la cara de Abimael que conocíamos. Yo recuerdo cuando salió el video de Sorba el griego, decía, ¿qué clase de grupo terrorista tenemos que deja videos bailando con toda la cúpula? O sea, me pareció que para el daño que hacían, ni siquiera... O sea, para el daño que hacían, me parecía un mamarracho de grupo terrorista. Yo decía, no puede ser que sean tan... No sé, tan idiotas y además que se burlen tanto del resto del Perú. Claro. Por un lado. Y por otro lado, cuando capturan a Abimael, esta especie de gordo que no se queja, que no grita, que no... O sea, era demasiada ferocidad la que había detrás de él para una personalidad que una vez que se vio acorralado, lo más cuando estaba vestido a rayas, pegada de gritos, pero nadie lo entendía ni nadie lo quería escuchar. No puso ninguna resistencia, no parecía un tipo furioso ni siquiera, no parecía un tipo malo, ¿no? Y yo decía, ¿qué clase de líder del movimiento más sanguinario que ha tenido el Perú es este, ¿no?